Estaba tomando una fotografía, perdió el equilibrio y cayó desde una barda de 6 metros con la nuca, se golpeó. Pues viene la parte más compleja de todas, ¿no? Que es esperar que se muera. Jorge murió de 27 años, 5 meses, 4 días. Tuve que tomar la decisión de si quería morirme con Jorge o vivir mi vida y hacer que Jorge viviera a través mío. No es antinatural, es natural que los hijos se mueran. La muerte de un hijo no es para tanto. Y Jorge murió, ¿por qué murió? Porque le tocaba morir. Y yo lo único que quiero transmitir es que sí se puede hacer vida después de la muerte de un hijo. Punto. El dolor está, la muerte está, la ausencia está, otras pérdidas están, pero es inevitable. Así me tocó vivir esta vida. El accidente fue el Día del Padre, una fecha que Luis jamás podrá olvidar. Es inolvidable, Leslie. ¿Qué? Definitivamente, para mí quedó marcado ese día. Yo me estaba sentando a festejar el Día del Padre con el 16 de junio de 2019 y recibimos la noticia de que Jorge, que estaba de viaje con su hermano Javier, se había accidentado y nos fuimos a Portugal, a Porto, bueno, se le conoce en español, Oporto. 8 días de Jorge en terapia intensiva, condenado a muerte. Y los días posteriores, que son todos los trámites consulares, que nos ayudaron mucho, realmente el apoyo de la Embajada y el Consulado de Portugal en Lisboa fue de gran ayuda para poder, primero, que se superaran los trámites legales. La dispensa de la autopsia, que es uno de los problemas más grandes, y luego, pues, traernos las cenizas, pasando por la incineración. Sí, fue una pesadilla. A mí me cuesta mucho trabajo festejar el Día del Padre. Pongo como ejemplo este día que acaba de pasar. Opté por irme a pescar solo, ¿no? Una de mis pasiones es la pesca. Me fui a Mazatlán solo. Ya estuve muy a gusto, puse música, lloré, canté, me volví a reír, pesqué, tomé el sol, me distraje y regresé reanimado a continuar con el duelo del día a día, ¿no? ¿Qué accidente tuvo? Como son todos los accidentes, un accidente tonto. Estaba tomando una fotografía, perdió el equilibrio y cayó desde una barda de 6 metros con la nuca, se golpeó. Y el eje del cerebro, junto con el cerebelo, se le desplazó. No había forma que regresara Jorge. Nosotros llegando allá con los médicos, lo que pedimos es que lo desconectaran. Lo habían operado, una cirugía, y lo habían puesto con respirador. El tema fue que no lo podían desconectar. Las leyes portuguesas y la práctica médica en Portugal lo impide. Después de mucho platicar con los médicos, pedimos, eso sí lo podíamos pedir, que ya no le dieran más asistencia médica. Lo voy a sobresimplificar. Si le daban 10 gramos de heroína, bueno, que no lo aumentaran a 15. No podíamos pedir que le bajaran a 8, pero sí podíamos pedir que nos le ayudaran. 2 de los hermanos de Jorge, 2 de mis hijos, son médicos. ¿Cuántos hijos 4. tienes? 4. Tengo 4. Gisela, Andrea, Jorge el tercero que murió y Javier. Cuando me preguntan cuántos hijos tengo 4. Claro, Sí, claro, sí. siempre. Jorge está presente, no, Jorge Claro. no es, físicamente no está con nosotros, conmigo, pero en alma, cuerpo, presencia, mente, se mantiene. Y dime algo, Javier, que estuvo ahí, ¿cómo lo vivió? No, fue tremendo para Javier, por supuesto, porque nosotros, el Día del Padre, 16 de junio, nosotros llegamos a Portugal en la tarde del 17. Del martes 18. Claro, en ¿sí? lo que yo llegué. 2 días, entonces Javier estuvo solo ahí en Portugal. Déjame decirte que la experiencia, todo el servicio médico de salud en Portugal es público. El servicio fue espectacularmente bueno, muy empático en terapia intensiva, pero además la calidez de la gente, ¿no? Sí. El hostal donde se habían llegado a hospedarse, les dieron el apoyo total, hasta el lavado de ropa, ¿no? Les ayudaban con comida, no es que no tuvieran dinero, pero sí, todo se complica, ¿no? En estas situaciones. Están en crisis. Sí, es una crisis. Y Javier, cuando llegamos, tenía 2 días de no dormir, con el estrés,
solo. ¿Ustedes sabían que había muerto, bueno, que tenía muerte cerebral, digamos? A ver, Jorge? los que sabían eran mis hijos, los 3 hijos, sobre todo los médicos. Porque cuando llegan ellos a la comida, nosotros, la mamá de mis hijos y yo llegamos primero, temprano, siempre acostumbramos a llegar temprano, recibimos un mensaje de Javier que decía, oigan, ¿dónde está Andrea, la otra doctora? Y Javier había tenido unos problemas del estómago, supusimos que era por eso, pero al rato llegaron y dijeron, nos tenemos que ir a Portugal. Entonces, desde que dijeron, nos tenemos que ir a Portugal, porque Jorge se accidentó, no nos hizo mucho sentido. Oye, ¿por qué mejor no nos esperamos a ver cómo evoluciona el accidente? Pero no les dijeron qué tipo de accidente había No, sido. Andrea sí sabía, mis hijos sí sabían. Entonces, pero a ustedes no les Ustedes. Pero dijeron. nosotros nos dijeron, nos dijo, pa, nos tenemos que ir. Entonces ya ese nos tenemos que ir Sí, ya ya. no cuadraba. Pero tú no le preguntabas qué accidente, qué le pasó. Fíjate que no me acuerdo. Si No me tienes acuerdo bloqueado porque ya ese momento. entra un torbellino de pensamientos, ideas, todos optimistas. Sí. Todos optimistas. Yo recuerdo que iba en el avión, no dormí en el vuelo, salimos en la noche del domingo, ese mismo día. Iba en el avión viendo el asiento delantero y me pasé, no había películas, nada, viendo el asiento delantero. Y cuando abrí los ojos estábamos aterrizando en Madrid para transbordar de ahí Ujú. a Porto, ¿no? Y pues no Sí, me acuerdo, hay muchas cosas que no me acuerdo. Yo sí traía la ilusión, no, pero además yo tenía otro problema personal de salud. A mí me acababan de operar por segunda vez de la cabeza. Yo tengo 2 cirugías dobles de cabeza. A mí me operaron por segunda vez el 12 de abril del 2019. Y Jorge se accidentó el 16 de junio, 2 meses después. Yo no estaba dado de alta. O sea, no Wow. podías volar. Yo tenía grapas todavía, como pelota de béisbol, tenía grapas en los 2 lados. Y lo único que me dio, que recuerdo, fue para escribirle a la neuróloga y al neurocirujano de que me tenía que ir. Me dijeron, oye, si puedes evitarlo, evítalo. Ya les platiqué y seguramente conocen a mi hijos, hija, a sí. mis hijos, y les dijeron algo, mis hijos les dijeron algo y me autorizaron, pero me dieron pues decenas de instrucciones de qué debía hacer y qué no debía hacer, ¿no? A mí me dieron de alta ya cuando regresamos de Portugal. Oye, y entonces, a ver, nos quedamos en que está en el hospital, no le van a Para ayudar, ayuda, no, ayuda ajá, médica. y entonces Esperando. dejan, Pues viene la parte más compleja de todas, ¿no? Que es esperar a que se muera. Cuando les dicen que ya no hay nada que hacer. Cuando nosotros pedimos, cuando llegamos nos dimos cuenta pues, que la Claro. situación no tenía remedio y empezamos a hablar con los médicos. El problema del idioma, cuando te dicen que el español y el portugués se parecen, no es No, verdad, quizá para pedir café, pero ya para efectos de sí, no es tratamiento. verdad. Pero fíjate qué afortunados. El médico que era el jefe de toda la unidad de terapia intensiva hablaba un inglés perfecto. Vivió varios años en Boston, donde Jorge vivía. Y con él la comunicación pues era fluida. Luego había un médico español, también la comunicación era muy buena, pero todo se concentró en el médico de don Antonio, ¿no? El médico portugués que hablaba perfecto español. Y él nos fue diciendo con mucha paciencia pues cuál era la realidad. Y también lo ves. Es decir, ya que ves a tu hijo en las situaciones que están, ya aceptas. ¿Aceptas? No, aceptas que se va a morir. No aceptas que se murió. Esa es otra parte de la charla, ¿no? ¿Y qué hacías esos 8 días? ¿Hablar con él interminablemente? ¿Qué hacías? Pues no me acuerdo. Mira, por alguna razón llevábamos. Qué bueno, Entonces, pues, Sí, tomaba para tratar de dormir. totalmente. Pero hay otra cosa, que la mente no para, ¿no? No para en varios sentidos. Uno es no tanto prevenir el accidente, sino revisando toda la historia pasada, ¿no? Y ahí entran culpas, entran sentimientos olvidados, alegrías, festejos, pues lo que es la vida con los hijos. Recuerdo. Jorge murió de 27 años, 5 meses, 4 días.
todo eso lo vas revisando, ¿no? Y la ardilla no para, no para, no para. Recuerdo que salía a caminar, no comía, no, me puse flaco, flaco, flaco. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Porque No se puede. Y aparte es una crisis en que, pues primero tienes que aceptar de alguna manera lo que está pasando y buscar luego la manera de regresar a la rutina de alguna forma ya sin él, ¿no? O sea, ya con esto que es inevitable, o sea, que ya fue. Y sí tienes otros 3 hijos y tienes una vida, una esposa, tú recuperarte. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo logras esa parte de reincorporarte a... Fíjate que tu pregunta es clave en todo esto, así fundamental, porque a la familia nuclear nos agarra un tsunami. Entonces, ¿quién se apoya con quién? Porque cuando hay una crisis familiar en el mundo ordinario, bueno, pues como familia muégano, pues entramos uno a apoyar a los otros, consejo, pones el brazo, pones el hombro, si es de dinero, pues ves cómo aportas, pero en una situación de este tipo, todos quedamos derrumbados, entonces no hay cómo apoyarnos unos con otros. Pero la familia ampliada no sabe cómo reaccionar. Sí, Y claro. está bien que no sepa cómo reaccionar, pues los que Nadie estamos sabe. viviendo el duelo somos nosotros. claro. Y luego están los amigos, están los compañeros, nadie sabe cómo reaccionar, pero además, en mi caso al menos, yo no quería buscar a nadie ni platicar con nadie. Sí. Para mí fue muy importante otros padres que me buscaron. Y esto es clave, si otros padres que han perdido hijos nos ven, esto es clave. Buscar a un padre que haya perdido un hijo. ¿Qué hicieron? Conocidos, mis unos amigos y otros conocidos, me mandaron mensaje y me dijeron, oye, pasamos por lo mismo, sufrimos de la misma pena, aquí estoy para cuando quieras hablar. Sí, sé lo que estás viviendo. O sea, Sé sí, lo que estás sí. viviendo, te entiendo. Y nadie me echó, de esos padres o madres, me echó un rollo, oye, nadie. Nada más me dijeron, aquí estoy para cuando tú quieras. Y ese momento llegó, por supuesto, porque sí hay un punto de inflexión en esto que para mí, en mi experiencia, y que lo narro en un artículo que ustedes ya leyeron, es, tuve que tomar la decisión de si quería morirme con Jorge o vivir mi vida y hacer que Jorge viviera a través mío. Esta charla, para mí, no hubiera existido nunca, no hubiera tenido oportunidad de conocerlas, de interactuar con quienes nos ven, si no hubiera sido por la muerte de Jorge. Yo lo que planteo es que la trascendencia de Jorge se da a través de mí en ese tipo de charlas. Entonces, realmente es Jorge el que está trascendiendo. Jorge es el que nos está dando este regalo. Luis, pero para llegar a hoy a decir esto que dices, me imagino que hubo un proceso en donde hubo muchas recaídas, muchos altibajos. ¿Hubo algún momento en donde tú acudiste a algún tipo de vicio, adicción? A ver, quitarme el fue un problema. Okay. Ahorita voy más para allá. Quitarme el fue un problema. Sí, porque te adormece. Sí, es que anestesia las emociones, ¿no? Y ayuda a dormir, dentro de todo ayuda a dormir. En Porto lo que me dediqué fue a caminar. Es un lugar precioso, no sé si ustedes han estado, que camine, tiene una ribera maravillosa y tiene un malecón gigantesco. Del lado de enfrente, ahorita se me va el nombre de cómo se llama, del otro lado del río Duoro, ¿no? Y me dedicaba a caminar, no sé, caminaba 12, 14 horas, lento, rápido, en la mañana, en mediodía, en la noche, y me acuerdo que a veces iba como pateando el aire, ¿no? Eso, tengo recuerdos muy vagos, recuerdo con mucho cariño a Porto, pero además con mucha aflicción, ¿no? Son esos contrastes. Pero respondiendo a tu pregunta, sí llegó un momento, yo confío mucho en las terapias, en la autoayuda. Llegó un momento en que busqué ya ayuda profesional de tanatóloga, Mariana, y de un psiquiatra. El psiquiatra me lo recomendó mi hija Andrea, porque ella empezó a ir con él, y José. Y él lo que me dio, me quitó el pill gradualmente, pero esto te estoy hablando 3, 4 meses después de la muerte de Jorge, o sea, sí tomó tiempo. Y él me dio, me acuerdo, un medicamento que se llamaba, que lo que hizo fue pararme la ardilla.
Ese es el problema principal, ¿eh? La mente así tortuosa, ¿no? Queriendo revisar lo que no tiene caso revisar. Sí. Sí, Que sacar como haber mil conclusiones. evitado que no se hubieran ido, que no hubieran tomado la foto, que no... O debí haberlo tratado así de más niño, Sí. me faltó... Me faltó esto. El primer artículo, el que ustedes leyeron es el cuarto, el primero que escribí se llama Abrázalos, ¿no? Una de las lecciones que me dejó esta experiencia es, abraza a tus hijos, abrázalos, déjate Luis, hablo por mí, déjate de tonterías, ¿no? Porque luego los padres nos concentramos en querer que nuestros hijos sean perfectos, modelos, desarrollados, exitosos. Van a hacer como les corresponda hacer. Pero lo que no tienen y que sí necesitan es el cariño de los padres. Ese es mi cariño. Yo platico mucho que a Jorge era muy cariñoso, yo soy muy apapachador. Y lo apapaché, lo abracé y lo besé muchas veces. Pero una de las cosas que decía, me faltaron cientos y miles y millones de veces más por abrazarlo. Entonces ahora lo que hago es abrazo a mis hijos, Es lo los que te quería decir, apapacho, ¿qué cambió con tus No. otros hijos? pero también abrazo a mi madre que vive, va a cumplir 91 años, y abrazo a mis hermanos. Yo tengo una práctica que luego se ve medio extraña, pero a mis amigos, los abrazo y de beso. Beso, sí, claro. No Sí. tengo problema en besar a mis amigos. Sí. Porque pues fue la lección, Sí. ¿no? Entonces, ¿para qué me quedo con ese cargo, ese pendiente, si lo puedo solucionar ahorita? Entonces fui con el psiquiatra, fue básico porque además el psiquiatra es un muchacho, bueno, para mi edad, voy a cumplir 65 años, ya todos son muchachos, ¿no? Debe tener unos 40 años. Él, no sé si ustedes recuerdan, sobre Periférico Sur, a la altura de, digo, hay gente de provincia, pero es una parte muy céntrica, digamos, de la Ciudad de México. Del segundo piso cayó un Sí, doble sí, rodado. sí. Bueno, el coche al que le cayó el camión, Es el del psiquiatra. ese es el de José. el psiquiatra. No te lo puedo creer. Él Wow. estuvo en terapia intensiva 1 año. Wow. Entonces quedó con capacidades disminuidas. Entonces entiende todos estos procesos y mi conexión así fue con él, así. Entonces me dio medicamentos más terapia y me acompañó, pero luego se atravesó la pandemia, ¿no? Entonces el duelo con la pandemia, sí, ahí Te da más tiempo a pensar y a... No, ¿no? a mal pensar. Sí. Sí. O sea, como dicen los chavos, a mal viajarme, ¿no? Sí. Y me mal viajé, por Sí. supuesto. Entonces la compañía de Pepe, sus medicamentos y la tanatóloga. Básico. La tanatóloga. Yo pertenezco a una generación en donde a los hombres se nos censura expresar los sentimientos. Ujú. Sí, claro. Y yo no lloraba. Es decir, por ejemplo, en los funerales de Jorge, aquí en la Ciudad de México, las ceremonias, no lloraba. Pero iba con la tanatóloga y me soltaba, ¿no? Y, Ahí tenías permiso. sí, además lo necesitaba. Y le comentaba hace un momento a Leslie, ¿por qué escribí los artículos? Yo de chavo escribo. Como nunca, yo me considero una persona sensible, pero no me alcanza para que salga el sentimiento de la garganta para afuera, no me alcanza. De hecho, tengo un mecanismo, ¿De pues, defensa? se me pone la mente en blanco. Es decir, si estoy triste, me dices, ¿cómo te sientes? Y se me pone la mente en blanco. Por eso escribo, Wow. por eso escribo. Es muy sanador la escritura. Ujú. Sí, y fíjate que cuando escribo lloro. Oye, Sí. es una pregunta. O sea, generalmente estas pérdidas, este tipo de pérdidas, conllevan a muchas otras pérdidas. En tu caso, ¿hubo otras pérdidas? No, hay muchas pérdidas, claro. A raíz de esta, Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿cómo cuáles? A ver, hay un hecho que pasa desapercibido cuando muere un hijo. Pasan desapercibidos muchas, ¿no? Cada vez voy descubriendo más conforme voy hablando con padres. Nuestro sentido de trascendencia está depositado en gran medida en nuestros Ujú. hijos. Vaya, ¿a quién le voy a dejar mis corbatas, no? ¿A quién le voy a dejar mis plumas? ¿A quién le voy a dejar mi auto, un departamento, los 3 pesos que pueda tener? Desde ahí empieza. Pero también mucho de la realización personal Ujú. se proyecta a través de los hijos. Sí. Cuando un hijo se muere, se trunca. Ujú. Yo sí sentí eso muy fuerte, ¿no?
Eso por un lado. Otro aspecto lamentable es que las personas que deben estar no están. ¿Cómo? O sea, te sorprendiste de gente que... Que ni siquiera, personas, hombres, mujeres, muy queridos por mí, cercanos, amigos, de muchos años, que no me mandaron ni un mensaje, ¿no? Qué fuerte es eso. Es fuerte, es fuerte. Ahora lo entiendo, ¿eh? Entiendo, te voy a decir dónde está la clave de esto, y no es para reclamarles, pero sí, a un par de ellos sí les dije, no saben qué hacer. Es lo que te iba a decir. Pero es el peor pretexto. Siempre es mejor, aunque sea decir lo que sea, aquí estoy. Mira, hubo personas que me mandaron emoticones, una carita con una lágrima. Ya con eso. O me mandaron Estoy pensando en ti, sé que corazoncitos, no sé qué decirte. ¿no? Sí. Corazoncitos, o me mandaban una tacita de café en las mañanas. Pero es que hay una cosa bien importante. Estoy temblando un poquito, perdón. No hay palabra, oración, pésame, pensamiento, reflexión, llanto, acompañamiento que aligere el duelo. ¿Verdad? No hay. Este duelo hablo. No hay. No hay dinero. Cuando estaba Jorge ahí... Nada, tú lo quieres de regreso ahí, no quieres otra cosa, no te interesa el... Estaba en un hospital de primera, podías decir, oye, le meto dinero, los médicos, ¿sabes qué? No hay remedio. Y está muerto. Y si lloro y me lamento y berreo y me tiro al suelo, y aquí va bien una parte de la reflexión después, no va a resucitar, porque le tocó morir. Hay un pensamiento que yo aprendí en todo este camino, que es, la estadística es perfecta, ¿eh? El 100% nos vamos a morir. Totalmente. Los hijos también. Porque luego viene ese constructo, ese razonamiento social, entendible, de que la muerte de un hijo es antinatural. Yo así lo pensé en las primeras semanas, pero la muerte de un hijo es natural. A mi mascota se le mueren los perritos, a la pájara se le mueren los pichones, a la osa se le mueren los osesnos. Es la vida, así es, y los hijos se mueren. Entonces, si le toca morir, ¿qué voy a hacer yo con la muerte de mi hijo? Esa es la reflexión. Wow. Fíjate que aquí, además, recibes mensajes de personas que son así, deslumbrantes, ¿eh? De quien menos te esperas. Fíjate que, ahí te va, de quien menos te esperas. Tengo un amigo, gran amigo mío, que se llama Moisés, notario público muy destacado. Yo soy abogado, ¿no? Notario público. Estando en Porto, todavía Jorge no moría. Estando en Porto, me mandó un mensaje. Él se confiesa ateo, ¿eh? Me mandó un mensaje respecto de las leyes del universo, con una espiritualidad brutal. Wow. Me dejó anonadado, ¿eh? Se tomó el tiempo, la reflexión, me lo mandó. Ahí lo tengo casi enmarcado, su reflexión. ¿Con qué te quedaste de ese mensaje? Lo voy a complementar con otro, ¿sí? Y luego mi hermana Tere, que es, nosotros somos 8 hermanos, yo soy el mayor. Wow. Mi hermana Tere, que es la que sigue de mí, es muy católica, religiosa. Y ella pues domina muy bien la Biblia y me dice, Luis, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vive tu vida. A mí me dio furia cuando lo escuché. Furia no es poquita, ¿eh? Yo tenía del duelo 2-3 meses. Se me hizo descarnado. Ahora va con su personalidad, así es ella. Pero ¿sabes qué? Se me quedó acá en el fondo del cerebro. Entonces cuando empecé con los tratamientos del psiquiatra, empecé con el tanatóloga, aquí estaba. Y llegó un día en que dije, ¿sabes qué? Sí, yo no me puedo enterrar con Jorge. Que es un problema que se presenta mucho con padres que hemos perdido hijos. Enterrarnos con nuestros hijos. Y hablabas hace un momento de los otros hijos, ¿no? Un problema que se presenta con los padres que tenemos hijos muertos es que nos olvidamos de los otros hijos. Y ellos también traen su duelo. Y se sienten abandonados. Y todo eso me llevó a decir, tengo que vivir mi vida y traerme a Jorge conmigo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo. Es lo que te voy a decir. Oye, Luis, y en todo esto no hemos hablado de tu esposa. ¿Dónde está tu esposa en todo esto?
A ver, mi esposa y yo, Gisela, a quien amo profundamente, éramos un matrimonio así, súper unido. Y después de la muerte de Jorge, ella es una psicoanalista muy brillante, muy destacada, influencer incluso. Ella sí externa sus emociones, sí sabe hacerlo. Y fíjate nada más cómo se presentaba el problema. Ella me decía, es que tú no lloras ni dices nada. Es muy fatigoso para mí, Luis, no escucharte. Estás viendo que me estoy derrumbando y no puedo hablar contigo. Y a mí se me ponía la mente en blanco. Es que Gisela, sí siento, pero es que no lloras y no dices nada. Pero es que así Entonces me Cada veo quien, hacia ¿no? atrás y estamos en pandemia. Solo ella y yo. En Tepoztlán, de privilegio definitivamente. Y volteo y me veo más bien. Y pues era un bulto ahí, ¿no? Entonces estaba muy pesado. Y no, definitivamente ya no pudimos rehacer lo que habíamos perdido. A propósito de otros duelos, ¿no? De Para mí otras sí fue pérdidas. tremendo eso. No sé, año y medio después de la muerte de Jorge, yo me fui a otra casa, por supuesto. A veces me quedaba en las noches viendo el techo y decía, ¿a qué horas me pasó todo esto, ¿no? Bueno, pero de todo esto hay que salir. Y luego traía las cirugías, o sea, venía saliendo del trauma, el segundo trauma impactante de la cirugía, la muerte de un hijo, la pandemia, el duelo en pandemia y luego un divorcio encima, una Otra separación. pérdida. Entonces era abrumante y además los hijos, tenía 2 hijos en hospitales con los riesgos que había Sí, de la para los pandemia. médicos de la pandemia. Sí, No, era- fue el tsunami que fue un dices. tsunami. ¿Te volviste más miedoso? Qué buena pregunta me estás haciendo. Te voy a platicar, te lo voy a contar de otra manera. Te voy a responder con un ejemplo. Un hecho que nos pasa a los padres que hemos perdido hijos es que nos da miedo que se mueran otros hijos. Ujú. ¿No? Natural. Yo no tenía miedo, tenía pavor. Y precisamente en Tepoztlán, yo cuando ya me vine acá a México, después de la separación, 2 de mis hijas, las mayores, Gisela y Andrea, iban en su auto, cayó una tormenta histórica en Tepoztlán, se las llevó un riachuelo, tapó completamente el coche y salieron por una ventanita que razonablemente no cabe una persona, junto con otra amiga salieron. Yo estaba en el cine, me empezó a entrar una angustia y miedo, y huí, salí, me estaban llamando ellas, y ¿por qué no contestas? Casi nos morimos, ¿no? Y fíjate que me llevé una gran lección. Si van a vivir o no van a morir no depende de mí. No está en tu control, pero llegar a ese... Yo no soy una persona religiosa, sí soy creyente. Creo que hay un poder superior y eso lo trabajamos mucho en AA, en Alcohólicos Anónimos. Volteé hacia arriba al universo, me acuerdo, estaba en el cine, ya no regresé a ver la película. Volteé y le dije, está bien, me rindo. Me rindo. Y me liberé. Fíjate que a partir de que he escrito todos los artículos, me buscan mucho padres. Como si yo tuviera la razón. como si yo tuviera la medicina, ¿no? Sí. Pues es que sí la tienes un poquito, o sea, ya lo viviste, Pues desgraciadamente sí, ya lo... cuando menos hacer empatía, lo que yo Sí. viví con otros padres, ¿no? Yo le digo el club de padres que hemos perdido hijos, que nos metieron a fuerza, porque nadie queremos No, ser claro que no. huérfanos de padre, pertenecer de a- hijos, nadie queremos ser huérfanos de hijos, me metieron a fuerzas. No es tan pequeña, ¿eh? No. Me ha tocado ver padres que han perdido 2 hijos. Uy, no. No conozco padres que han perdido 3 hijos, pero sí conozco padres que han perdido 4 hijos, ¿eh? Hubo uno que perdió en un avionazo esposa y 4 hijos, otro en un accidente de autos en la carretera Toluca, 4 hijos, y conozco otro que, una señora de Guadalajara, que en diferentes momentos se le murieron Ay, no. sus 4 hijos. Yo no, pero ¿sabes qué? Es una lección de vida muy poderosa. Yo utilizo una frase que puede resultar descarnada y depende de cómo vea la charla con los padres que han perdido hijos, que están en mi misma situación. Pero yo les digo 2 cosas centrales. Uno, no es antinatural, es natural que los hijos se mueran. Y la otra es, la muerte de un hijo no es para tanto. Fíjate nada más a lo que estoy diciendo. Me siento con la legitimación para decirlo. Sé que es
brutal es manifestarlo, sobre todo un padre que ha perdido un hijo. Pero, pues es todo un proceso y un trabajo. Y lo único que yo quiero decir es que sí se puede. Mi testimonio y el interés de venir con ustedes es decir sí se puede salir, por supuesto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que nadie es indispensable? O sea, no, obviamente no me lo quiero referir a eso y tú tuviste la pérdida y eres el papá. Pero ¿a qué quieres decir que, o sea, con esa frase? Que hay peores tragedias, ¿no? ¿Peor? Oye, el que perdió 4 hijos. Sí. O no sé, mira, no he tenido la gratificación de hablar con padres que tienen hijos desaparecidos. Estamos hablando de tragedias. Sí, qué angustia. Sí. O el que perdió 2 hijos. O si yo hubiera perdido tres hijos con el accidente de mis hijas, que todavía me viene el pensamiento tremendista. Esa ya empieza a pintar como una verdadera tragedia. Y Jorge, bueno, murió. ¿Por qué murió? Porque le tocaba morir. Y fíjate que otra persona que es muy religiosa también, aquí yo estoy abierto a todos los pensamientos, ateos, no ateos, cristianos de la comunidad judía, agnósticos, o muy católicos o no católicos, o simplemente creyentes en un poder superior. A todo estoy abierto, nada lo juzgo, ¿eh? Yo no juzgo un padre. Me dijo una persona del Opus Dei, el santo que tienen ellos fundadores, José María Escrivá de Balaguer, que tiene una frase espectacular, de hecho la acabo de buscar hace poco. Dice que Dios corta las flores cuando están en su momento más esplendoroso. Wow. Para mí cuando me lo dijo, vaya profundidad de pensamiento. Y por ahí alguien me dijo que los ángeles que están en el cielo son nuestros hijos que han muerto. Entonces me parece sensacional. Pero además, si Jorge tenía que morir, murió, me consta, en su momento más esplendoroso. Nos dejó lecciones de vida, está trascendiendo a través de mí en este tipo de charlas. Es Jorge el que está aquí presente. Yo soy el portavoz de la experiencia que me regaló Jorge. Para mí, como yo digo hoy, es mi maestro de vida, no obstante su corta edad. Todo eso pues lo agradezco. Y tengo una esperanza. El otro día, estando en un centro de padres, me preguntaron, oye, ¿has soñado con él? Después de 6 años soñé por primera vez con él. Y fue tan bonito, mira, tiemblo ahorita, me estremezco, fue tan bonito, porque llega, se aparece y solo me da un abrazo. Ay, wow. Pero como en las películas, me da el abrazo y cuando estoy sintiendo más bello, resulta que ya no estaba. Entonces yo lo perseguía, ¿no? Y en la angustia de perseguirlo me desperté. Entonces todo eso me lleva a mí decir, oye, es que Jorge no está muerto. Fíjate, yo practico mucho en la meditación zen, estoy mucho metido en el budismo zen, ¿no? Mucho. Y un día en un retiro zen, de meditación, tuve así como una epifanía, un despertar. Yo todavía estaba muy tierno en el duelo. En esas epifanías son diálogos, por supuesto, elaborados por mí mismo y todo, pero era Jorge quien me decía, oye, pa, ¿por qué me matas? Aquí estoy. Yo soy cosmo, tú eres tierra. Somos lo mismo. Y un día nos vamos a encontrar. ¿Por qué me estás matando? Entonces dije yo, todavía estaba en la transición de que sí quiero salir de la tragedia y de la tumba de Jorge. Y quiero hacer mi vida, y quiero darle un nuevo sentido a mi vida, aprendizajes. Quiero darle un nuevo sentido a mi vida. Y matando a Jorge y enterrándome con él, Claro. no iba a llegar a ningún lado. No iba a llegar a ningún lado. Ahora, para mí es mágico ir con un padre que ha perdido un hijo. Van a decir ustedes, oye, tú eres... Sí, estoy Yo no soy pensando. psicólogo y no soy tanatólogo, no soy religioso. Eres más que eso. La Sí. única persona que puede decir, Pero- lo siento, porque pero lo fíjate. sentiste. Yo voy y escucho a los padres. Y toda esta metodología la traigo desde Alcohólicos Anónimos. Voy y escucho. Yo no voy y doy la lección. Aquí ustedes me están escuchando hablar por primera vez en un foro así abierto, ¿eh? Por primera vez. Por eso estoy nervioso. Pero escucho y doy 2, 3 tips conforme voy viendo. Nada más.
Y luego me dicen los padres, es que nos abriste la luz, nos abriste la esperanza de que sí se puede. Y yo lo único que quiero transmitir es que sí se puede hacer vida después de la muerte de un hijo. Punto. El dolor está, la muerte está, la ausencia está, otras pérdidas están, pero es inevitable. Así me tocó vivir esta vida. Porque luego me van a decir, oye, ¿te gustaría tener otra vida? No, no me gustaría tener otra vida. Yo no me cambio por nadie. No me cambio por Abraham, no me cambio por Juan, no me cambio por Pedro, sin conocer sus vidas, ¿eh? Oye, nada más que en mi paquete viene la muerte de un hijo y 2 cirugías dobles de cabeza y un problema de adicciones fuerte y bueno, y un accidente de auto, esa otra historia, en 1982, cuando yo estaba de 22 años, donde hubo muertos y heridos y todo, y a mí no me pasó nada. Es decir, no me ha tocado mi momento es estar aquí con ustedes. Este es mi momento. Te digo algo, Luis, también que veo en tus ojos, en tu cara, cuando hablas de ese momento en el que pensaste enterrarte con Jorge, el dolor que hubieras causado en tus hijos, lo veo eso en ti, ¿me explico? O sea, como que tú elegiste a lo mejor en ese momento por ellos, tal vez no por ti, pero hoy ya lo puedes ver como que desde otro lugar, ¿no? O sea, como que también les ibas a quitar a su papá y a seguir abrazándolos y a seguir viéndolos y a seguir viviendo con ellos esa experiencia, esa vida, todo lo que les falta por vivir juntos, ¿no? O sea, como que veo entiendo lo que has de haber querido en ese momento, pero hoy es lo que dices a la gente, ¿no? Esa esperanza de que aquí sigue tu vida. Trascender. Ajá. Ahora, conocí una señora, se me va el nombre, bueno, su hijo, curiosamente me acuerdo del nombre de los hijos, de todos los padres con los que he hablado, Jordi. La señora es mayor que yo, por supuesto, y me dice que todos los días se levanta muy alegre, porque le falta un día menos para estar con su hijo. Para ver a su hijo. Pero se le nota auténticamente alegre. Entonces yo veo esas expresiones, esa profundidad. Está sobreviviendo. En su pensamiento, y está contenta y dice, yo veo, vivo y estoy contenta y baila y todo. Yo dije, órale, cómo cada quien ve el duelo a su manera. Claro, lo que le da la fuerza a ella. Tenemos que hacer de herramientas, los padres. Eso. Y cada quien lo suyo. Hay quienes en la religión y les funciona maravillosamente. Hay quienes con otros padres, hay quienes fundan obras sociales, van llevando esto. Cada quien le da un sentido de la muerte del hijo. Claro. Y aquí no hay bien o mal, aquí es lo que te funciona. No hay bien o mal, aquí cada quien. Yo tengo una frase que dice, a ver, en el duelo de este tipo, en todos los duelos, pero me quiero referir a este que es el que auténticamente más me ha dolido en mi vida, pues es un chayote que tiene unas espinas grandes, afiladas y duras. Pero no queda más que tragarse el chayote. No queda más que tragarse. Entonces ponle resino, ayúdate. Sí. Ayúdate. Sí, no es opcional, pero... Me encantó eso que dijiste, ayúdate. Sí, ayúdate. No hay... Ahora, si la religión te ayuda, si un psicólogo te ayuda, una terapeuta... Te estás ayudando a que te ayuden. Estás ayudando a que te ayuden. Sí. O los medicamentos. Yo recomiendo mucho los medicamentos. Sí. Porque hay padres que se la avientan en vivo, muy respetable. Yo no hubiera podido. Yo necesitaba para no pensar y para dormir. Ahorita ya no tomo ni el medicamento para no pensar y ya no tomo medicamento para dormir. Pero ya es... Fíjate que hubo un médico que me dijo, oye, es que toma esto, pues Pepe, precisamente el psiquiatra, tómate esto como cuando te rompes una pierna, te pones una escayola claro. para salir adelante y usas un bastón. Claro. Va a llegar el momento que ni bastón ni escayola, pero no te vas a decir, ay, es que no quiero la escayola ni el bastón, no, o sea, tienes que hacerlo. Yo recomiendo mucho ese tipo de apoyos, ¿no? Oye, esta frase la agarré de tu artículo y me gustó mucho y la quiero compartir, que es mucho lo que vienes diciendo. ¿Qué diferencia hay entre vivir 27 años o los 62 que estoy por cumplir? Ninguna. Vivimos lo que nos corresponde vivir porque queramos o no, y entendiblemente nos olvidemos de ello, tendremos que morir. Tendremos que morir. Sí, es que... Me caló. A ver, yo soy desde muchos años, tengo muchos años con la astrofísica, ¿no? Entonces, cuando ves que el universo tiene 100,000 millones de años, el sistema planetario solar 10,000 millones de años. Se calcula en el universo 100,000 millones de galaxias, no estrellas, de galaxias, como el Milky Way en que nosotros estamos. 100,000 millones. ¿Qué somos nosotros? Sí, nada. De arena. Anoche estaba a mí leyendo, me genera mucha angustia. estaba leyendo sobre medicina. Mis hijos me regalan libros de medicina.
estaba leyendo la historia de la medicina. Es decir, hace 3.000, 4.000, 5.000 años, los médicos egipcios, hindús, en la comunidad judía, tenían sus médicos, sus prácticas, hacían incluso trepanaciones, operaban cataratas. Sí. Entonces no somos nada, ¿eh? No somos nada nada. realmente. Y Hay que a mí sí me da disfrutar esperanza, cuando la verdad, pasa, sí. puse el ejemplo de la mamá de Jordi, porque a mí sí me da mucha ilusión. Claro, volver a estar con No me él. quiero morir, ojo, no me quiero morir, pero sé que me voy a morir, Pero y ese saber día, que- como sí creo, me voy a encontrar con mi hijo Ajá. Jorge, me voy a encontrar con mi padre, me voy a encontrar, entonces así como que me da mucha ilusión, ¿no? Sí, claro. Ese abrazo del sueño sé que lo voy a recibir en ese momento, no tengo prisa, Oye, pero sí Todo, tengo como mucha, dices tú, todo a su tiempo. todo Ajá. ese tiempo, Oye, tengo mucha Elber. ilusión. Claro. ¿Y una frase, qué les puedes decir a la gente que está viviendo algo como lo que tú viviste? Una frase que les pueda ayudar, que les quieras Márquenme. compartir. No estás solo. Yo creo que lo más importante es tomar la voluntad de querer vivir, auténticamente vivir, no físicamente, sino auténticamente vivir, encontrar un sentido de trascendencia a la muerte de nuestros hijos y a mí mismo por vía de consecuencia, y saber que en esa esperanza es en donde encuentro yo mi trascendencia, y en esa esperanza de encontrarme a Jorge en la vida eterna es lo que me alimenta mucho. Wow. Wow. Y yo agradezco este espacio de ver a Gracias, Sharon, Karen, a ti. Todo, Leslie. Gracias. todo tu Verás. espacio para que vuelvas a venir y hablar y alzar la voz y que todos los que están ahí te escuchen. Gracias. Gracias, gracias, Liz. Suscríbete, danos like, vivir en conciencia. Gracias por vernos.